Queridos amigos, muy buenas tardes. El Señor obviamente les bendiga a cada uno de las personas que van o verán este video. Uno lo hace con mucho cariño de parte del Señor obviamente y vamos a dar paso hoy. Bueno, hoy me quiero enfocarme como más o menos un poquito dentro de lo que tiene que ver respecto de los niños, ¿ya? Y obviamente dentro de lo que se preparó ahora en este momento vamos a dar el avance con eso, ¿ya? Solo espero que, como dije recién, que sea de bendición para cada uno. Y obviamente, más allá de levantar una crítica constructiva, etcétera, la idea es que nosotros entendamos que los niños son una bendición de Dios y no una perdición para el mundo, ¿ya? Bueno, primeramente quiero partir hablando en cuanto a testimonio personal para poder tocar el tema. Obviamente, gracias al Señor, ya soy un hombre de 35 años y es algo que gracias al Señor se superó hace unos 25 años atrás, creo yo, ¿ya? Y el tema parte así. Bueno, yo cuando tenía sus 5 a 7 años, no, como 7 años más o menos, 7 8 años, en mi ciudad natal, resulta ser que yo ese día me encontraba esperando en una calle llamada Chacabuco, que está juntamente donde hay un banco estado, y yo estaba esperando a que mi momento para poder cruzar. Estaba como a mitad de calle ahí dentro de esa parte. Y qué pasa que a mi espalda había un vehículo y había una persona, según yo, unos 50 años, y en el asiento trasero tenía un guaguito chiquitito. Y yo mientras estaba esperando para poder cruzar, de repente, bueno, en mi parte trasera, ¿ya? Esta persona, con su fuerza de hombre adulto, coloca, bueno, por lo que sentí en ese momento fue una cuchara, ¿ya? La cual obviamente la presionó entre mi parte trasera. Yo obviamente me espanté, que era un niño, y yo le dije, con su garabato, le dije yo, oye viejo XX, ¿qué te crees vos que me venía a hacer eso? Y le dije yo, te voy a ir a acosarte a los carabineros, le dije. Y esa persona me dijo, ay, qué tanto mocoso XX, anda a denunciarme, pues, ¿vos creéis que me van a creer? Más o menos así fue ese diálogo. Ya, y yo fui, denuncié a los carabineros y después yo cuando volví donde esa persona, él desmintió todo a Carabinero y dijo que fue el niño que estaba sentado en la parte de atrás, ¿cuánto se llama? Jugando él con esa cuchara, que él hizo eso. Ya, obviamente, yo con eso, yo como niño, el carabinero me preguntó si que acaso yo quería hacer la denuncia y yo le dije, no, ya, ¿sabe qué más? Le dije yo, no, ah, ahí nomás, ¿cachai? Porque el tipo desmintió todo, ¿ya? Bueno, y ahí después de eso, obviamente yo quedé afectado emocionalmente, ya, porque en mi mente yo no podía entender cómo un hombre adulto podía hacer eso. Yo era un niño, tenía 7 años, ya. Y después de eso me pasó otra cosa, que cuando yo tenía ya más edad, como sus 10 años, 10 o 11 años, estábamos jugando un día, ¿cierto? Ahí en mi zona natal, un partido de fútbol, y en eso, entre ese juego, un hombre adulto cae encima mío, y su zona masculina, ¿cierto? Al caer quedó justamente posicionada dentro sobre mí, pero en mi parte trasera, por decir así, ¿ya? Y él hizo una actitud muy fea, horrible, ¿ya? Despreciable, y yo ya en sí en mi interior yo estaba creciendo con ese daño que yo tenía, y además con esta otra acción,
ya, que igual fuerte, obviamente, y le repito, mi corazón estaba dañado y mi mente se me estaba perturbando porque yo no podía entender cómo un hombre adulto podía hacer eso a un niño. Ya fui dañado todo el asunto, bueno, eh, pero ya cuando tenía mis 13 años, más o menos, donde allí el hombre y la mujer empezamos, ¿cierto?, ya a dar otro salto en nuestra vida, nuestra parte sexual empieza a despertar, ¿cierto? El hombre empieza a sentir esa atracción hacia la mujer, a mirarla de distinta forma, o la mujer al hombre, etcétera, como corresponde y compete a la naturaleza que Dios creó, ¿ya? Pero ahí yo me estaba desviándome mentalmente, ¿ya? Pucha, por mi cabeza pasaban perversiones pero increíbles, ya sea con series de dibujo animado, anime, o también con acciones respecto de hombres, ¿ya? Que pasaban por mi mente porque a raíz de esos dos casos que me pasaron, ¿ya? Me estaba tirando como a desviar, pero eso, entre comillas, casi nadie lo sabía. Yo lo vivía por dentro y yo sabía que me estaba haciéndome daño, que me estaba dañando, porque dos personas adultas en dos etapas de mi vida me hicieron un daño, ¿ya? Pero lo más maravilloso de esto es que yo empecé obviamente dentro de ese crecer, obviamente yo me estaba acercándome al Señor. Y por decir así, me aferré tanto al Señor que Él fue el que sanó mi mente y Él sanó mi corazón. Por ende, en mi adolescencia yo fui de eso. Y gracias al Señor, hasta la fecha, he vivido mi sexualidad normal como corresponde a un varón, como Dios creó al hombre, ¿ya? Obviamente respecto de estas dos personas, si es que a la fecha ellos no se han arrepentido de los pecados que ellos cometieron, ¿ya? Ellos un día van a tener que darle cuenta a Dios, pero lo importante es que yo estoy libre gracias al Señor. ¿Ya? Eso es por una parte el tema, el testimonio que yo quería contar, ¿cierto? Como cuando un adulto hace cosas que no debe con un menor, como al niño le afecta y lo puede desviar de su esencia natural, ¿ya? Ahora quiero tocar también otro testimonio, pero no obviamente no es mío, sino que de otra persona. Voy a tratar de hacer como una pincelada de algo que yo ya conté el domingo, si no me equivoco. Y este trata de una persona que bueno, ellos llegaron a un programa, ¿ya? A un programa muy popular, Polo, Ana María Polo, para que, caso cerrado. Y este hombre contaba de que él, cuando él tenía 4 años, su padrastro lo había violado y que él había, bueno, el padrastro lo violó, pero él y su madre lo dejaron abandonado y donde lo dejaron abandonado supuestamente, ahí habían una serpiente allí, ¿ya? Y él dice que él se refugió en la serpiente. La cuestión es que este hombre creció, pero nunca sanó el daño que le hicieron. Y él hasta la fecha entiendo que tenía sus 40 y tantos años, 50 años por ahí más o menos. Y esta persona se declaró transgénero, pero no se operó, según lo que él decía. Y también se creía un transespecie, se operó aquí los colmillos, se partió la lengua, y en fin, su cuerpo, obviamente estamos claros que detrás de esto hay gente que lucra con estas cosas, que claramente que no le va a decir que no, porque es mucha plata la que entra ahí de medio para este tipo de operaciones de reasignaciones que le llaman, ¿ya? Pero ahí, en resumidas cuentas, también obviamente respecto de una persona adulta que está dañada y él cuando le hacían ciertas preguntas, él lloraba obviamente porque todavía tenía ese cargo, ese corazón dañado y esa mente desviada obviamente por causa de todo este daño que le hicieron. Y las profesionales que ahí salían dentro de ese programa, ellas reconocían que conforme a la entrevista que le hicieron a él, eso que él demostraba corporalmente encima no era nada más ni menos que un escudo que él tenía, ¿ya? Por el daño que le habían hecho cuando él era niño, ¿ya? Bueno, hay otro tema que se da dentro de este caso, pero me quiero enfocarme en este tema, del daño emocional que un adulto le puede hacer a un niño. Y en vez es esa persona de sanar, o en vez de fomentar nuestros gobiernos, principalmente abriéndole la puerta a Dios, a través de la escritura del Señor Jesucristo, lo que hacen es cerrar obviamente las puertas
Y les conviene tener a personas que sean dañadas emocionalmente. ¿Para qué? Para poderlas manipular, para poderlas controlar. Y aunque digan que no, en el ejercicio es así. Y son personas que lamentablemente en muchos casos también han conllevado al suicidio. O en el caso de esta persona, que también tiene VIH a raíz de una vida sexual descontrolada. Ahora, en este tema del VIH puede ser una relación hetero, no hetero, o como quieran llamarle, ¿ya? Pero la irresponsabilidad sexual es la que nos puede marcar a nosotros, ¿ya? Después vienen las consecuencias. Y obviamente, esta persona dañada ahí dentro de este tema, lo que también podemos decir es que sigo tomando malas decisiones, así como yo también las tomé cuando era precoz, por decir así, que estaba tomando malas decisiones hasta que me aferré al Señor, creí en Él y Él sanó mi corazón, mi mente, así como también pudo haberla pasado a esta persona y así cuánta gente en el mundo que ha sido sanada de esos abusos que adultos le han cometido a ellos cuando son dentro de su niñez o porque sus padres los abandonaron, nunca los quisieron, etcétera. ¿Ya? Y siguiendo avanzando en este tema, quiero llegar al tema. Ahora nosotros dentro de este tiempo de hoy, nosotros estamos viendo que el país está colgando entre si mandamos nuestra constitución bien lejos o si seguimos con la actual, pero siguiendo construyendo y mejorando este cuerpo, ¿cierto? Nacional, que lamentablemente está enfermo de un producto de un cáncer que parte obviamente, ¿por qué? Porque nuestra nación le da la espalda a Dios. De ahí viene todo este problema. Lean Romanos capítulo 1 y se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Pero el otro día yo hacía mención respecto al mensaje 407.365, que dice relación con la Constitución, la cual no alcanzó a ser promulgada dentro del gobierno anterior, y que es la que obviamente uno puede presumir que dio pie a toda esta cuestión de destrucción a nivel nacional y todo el tema donde hay que los derechos humanos, que la ONU y cuánta cosa que dan protección a todos estos actos terroristas, donde hay personas también que le dan la espalda a Dios, que lo único que quieren es más poder, ambición, etcétera. Donde aquí dentro del artículo 9, dentro de este proyecto de constitución, ahí dice en el artículo 19, el cual tiene como título de derechos fundamentales y garantías y deberes constitucionales. Y en su artículo 2 y en su artículo 3 menciona el derecho a la personalidad de cada persona, que tiene el derecho a desarrollar libremente la personalidad con el solo límite de respeto al ordenamiento jurídico y a la dignidad y derecho de las personas. O sea, aquí la palabra moral ya no existe. Y la palabra moral dice relación con acciones o conducta de las personas respecto al bien o al mal. A eso se refiere la palabra moral, y aquí yo ya no la estoy leyendo en relación al artículo número 19 respecto de la Constitución original, de la Constitución firmada por nuestro expresidente Ricardo Lagos en el año 2005. ¿Ya? Y en el punto dentro del artículo número 19, en su punto número 3, dice: el derecho de los niños y niñas adolescentes al respeto de su integridad y desarrollo moral, físico y sexual. O sea, hasta ahí estamos claros que tiene que haber un respeto respecto de qué, de la integridad de los niños, que los adultos nosotros no debemos de meternos dentro de su integridad, dentro de su desarrollo por naturaleza, ¿verdad? Físico, psíquico y sexual. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Pero miren lo que dice. Dice: tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su grado de madurez y autonomía progresiva de los asuntos que le afecten. El cuidado de los niños y niñas adolescentes es un derecho de los padres y de las personas que los tengan a su cuidado de acuerdo a la ley. Ya, voy a ir desde atrás para adelante. El cuidado de los niños y niñas adolescentes en su defecto, o sea, es un derecho de los padres. O sea, aquí está diciendo que el Estado, ¿cierto?, es el que tiene que velar, obviamente, por lo que dice en mención a lo anterior, respecto a su integridad física, desarrollo moral, psíquico, físico y sexual, ¿ya? Pero mira lo que dice. Dice que los padres, ¿cierto?, tenemos el derecho de cuidarlos, no de educarlos. Si bien es cierto, más adelante, como casi
por último, dentro de este capítulo, recién habla de que los padres tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos, lo cual, en relación con la Constitución actual, ese es un derecho principal de los padres, pero aquí nos están violando ese derecho, ¿ya? O sea, nosotros no podemos cuidar a nuestros niños, sino que tenemos que ceñirnos a lo que el Estado dice respecto de eso, ¿ya? Y dice, tiene derecho a ser tratado de acuerdo a su grado de madurez y autonomía progresiva de los asuntos que le afecten. Por favor, nosotros sabemos de que aquí en Chile, así como en cualquier nación, nosotros somos adultos de momento de una cierta edad. En Chile es de los 18 años, entonces por ende, mientras que nosotros tengamos nuestra minoría de edad, nuestros padres son nuestras autoridades principales y quienes tienen el deber, la obligación y el derecho preferente de educarnos a nosotros como niños. Nadie puede vulnerarnos a nosotros ese derecho. Y es más, hay algo tan, puede decir como vulgar, no sé, que se dice popularmente. Estos quieren meterse hasta nuestra cama y eso es lo que quieren hacer, quieren invadir tu intimidad, tu privacidad, donde tú no vas a poder decirle a tu hijo, esto que te están enseñándote está mal. Nosotros, mientras que nos rijan nuestra constitución, por la cual yo obviamente voy a votar rechazo ahora cuando toquen estas elecciones, ¿ya? En la nueva constitución te quieren meterte esto, te quieren violar tu derecho de padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está dándose de madurez y autonomía progresiva de los niños. O sea, el niño siendo menor de edad va a ser autónomo en lo que él piense, en lo que él quiera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado se lo está garantizándolo como un derecho basado en ¿qué? ¿En qué cosa? En su desarrollo moral, físico, psíquico y sexual. ¿Ya? O sea, los niños en la escuela van a qué cosa a aprender, castellano, matemática, a hacer educación física, taller y cuánta cosa, pero el Estado no puede meterse en la vida sexual de los niños, sí obviamente, talleres obviamente, respecto de los cuidados de ellos, ¿ya? Pero no meterse dentro de esa área para poder pervertir la mente de los niños, así como lo que me pasó a mí cuando yo era niño, o respecto de la persona que yo mencionaba, ¿cierto? Que siendo ya como de 40 o 50 años, él estaba dañado en su corazón por causa de ¿qué? De que un adulto lo lastimó, ¿ya? Y de la mano con esto, el famoso proyecto ESI, si usted se mete, indaga y consulta un poco más, va a ver los efectos de esto mismo que le quieren meter a sus niños en la escuela. El proyecto ESI dice relación con una educación sexual integral o integrada, la cual dice que es una educación sexual y afectiva en niños. Habla de autonomía progresiva, en el proyecto ESI habla de autonomía progresiva, y la autonomía progresiva, ¿dónde yo la leí recién? En la Constitución, conforme al mensaje 407.365, esta Constitución que no alcanzó a ser promulgada o echada a andar, pero si nosotros aceptamos una nueva constitución, aquí va a estar, la van a meter acá, ¿ya? Esto también es dentro de los participantes, también están los señores de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana es un derecho, pero dejó de ser conforme a la esencia natural de la persona y que no se oponga a la moral. Porque la Constitución actual dice así claramente que los derechos humanos son conformes a la naturaleza humana, no a una cuestión política. No son en base a eso, sino que inherente a la persona humana, ¿ya? Por ende, la naturaleza no se puede alterar. Y si una persona es dañada, tiene que mejorar, tiene que sanar, ¿ya? Sigo avanzando. Dentro del proyecto ESI, dentro de unas partes, dice que este tema de la educación sexual parte en particular por el movimiento feminista, el cual dice que debe ser de carácter obligatorio desde la edad preescolar. Dice, tiene una limitación, la cual dice, tiene una limitación, debe ser una visión laica, sin crítica, libre de sexismo, ¿ya? Pero
vamos a decir así, la diosa, puedo decir así, la diosa del movimiento feminista es una mujer, pucha, Simone de Beauvoir, ¿ya? Creo que dije mal el apellido, pero esta mujer que ellas tienen como cabeza, como líder, de partida ella a sus 15 años se declaró atea, según ella atea, no hay ateo que sea ateo, ¿ya? Pero una cuestión que se le mete aquí en la cabeza, ¿ya? Porque al fin y al cabo todos creemos en algo, ¿ya? Ella se declaró atea, ¿ya? Y recuerden Romanos capítulo 1, verso 20 o 18 en adelante. El problema del ser humano parte netamente por darle la espalda a Dios, ¿ya? Y ella le da la espalda a Dios. Hay casos de ella que la vincula con temas de pedofilia. Hay casos, y pedofilia, bien digo, porque ella, creo que, según la historia, ella abusó sexualmente de una jovencita como de 16 años, si no me equivoco, ¿ya? Ella declaró abiertamente que ella aborrecía a los niños. Entonces, por ende, ella estaba a favor del tema del aborto, ¿ya? Y también ella era lesbiana, ¿ya? Pero ella, dentro de su crecer, obviamente, habían problemas dentro de su familia donde habían excesos de alcohol, maltrato, etcétera. Entonces su mente obviamente se empezó a perturbar porque su corazón fue dañado. ¿Se dan cuenta cómo vamos llegando al punto? Que cuando una persona, por ese motivo, su corazón es dañado y donde carga con este peso que no le corresponde, porque la culpa es de aquel que cometió un acto indebido respecto de una persona y la culpa es de esa persona. Pero lamentablemente, bueno, no me voy a explayar ahí hasta después. Eh, Volviendo un poco aquí a lo que decía del tema de la feminista, ellas tienen como cabeza en sí a esta mujer, la cual obviamente dentro de lo que yo explicaba, ¿cierto? De partida le dio la espalda a Dios, se declaró atea, odiaba a los niños, era pedófila y también lesbiana, etcétera, y obviamente feminista. Ya. Y siguiendo con el tema, dentro de lo que dice este tema del proyecto ESI, dice que tiene que ser con un enfoque biológico, psicológico, sociocultural, efectivo y erótico. ¿Ya? Erótico, o sea, aquí todos los adultos podemos entender qué es lo erótico. Son esas fantasías que nos hacen despertar a nosotros en lo sexual. ¿Ya? Donde se busca qué cosa, el placer. O sea, ¿y por qué yo tengo que estar enseñándole esto a un niño de 4 años? A un niño que ni siquiera sabe qué es lo que es trabajar para comerse un pan. A un niño que ni siquiera sabe lo que es maldad. ¿Por qué yo tengo que estar enseñándole erotismo a un niño? ¿Ya? ¿Por qué? La parte afectiva. ¿Ya? O sea, claro que la parte afectiva tiene que estar, pero sanamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser en base a qué cosa? A respetos, no a abuso, ni mentira, ni engaño, etcétera. Pero volviendo aquí al principio donde dice biológico. Hoy en día nosotros bien sabemos de que la ONU, dentro de su concepto de ideologías de género, tienen alrededor de unos 120 géneros, si no me equivoco, cada uno tiene sus conceptos medio enredados, medio engorrosos, ¿ya? Donde la persona, no sé, es como una persona que se compra un auto, no me gustó, me cambio a otro auto, de color, de marca, etcétera, porque tiene más cilindrada, porque eléctrico, bencinero, etcétera, ¿ya? Pero la naturaleza es que es un auto, ¿ya? Entonces, si hablan aquí sobre enfoque biológico como un pie principal y no lo respetan, entonces se contradice en sí misma la base de esta ley, ¿ya? Ahora, lo que yo observo como padre, a mí no me gustaría que nadie, ¿cierto?, distorsionara la mente de mi hijo con mentiras que no tienen ningún sustento de partida ante Dios, ¿ya? Y también de partida ante la propia ciencia, ante la propia biología. Porque supóngase usted, ya, una persona que dice, por ejemplo, ser lesbiana, ¿ya?
o como usted le quiere llamar, un transespecie o lo que usted sea. Referente cuando a esa persona le vengan a tomarle, ¿cierto?, su huella digital, ¿ya? Esa persona originalmente esa persona va a tener un nombre y un apellido, etcétera, pero pasemos un poquitito más allá. Nosotros tenemos, conforme a la ciencia, tenemos cromosomas, etcétera, el ADN y cuánta cosa, ¿ya? Pero eso dice relación respecto de qué, de la persona que es, si es un hombre, si es una mujer, o incluso las personas que examinan los fósiles, así ellos pueden determinar en cuanto a qué, a diferencia, ¿cierto?, de los huesos, las manos, las caderas, etcétera, la cintura, etcétera, y ahí ellos determinan si el cadáver o el esqueleto óseo de esa persona es un hombre o es una mujer. Entonces, por ende, tenemos a Dios, a la biología y a la ciencia, que dice que la naturaleza es la que predomina. Es como si nosotros dentro de nuestro ecosistema, por ejemplo, no sé qué día veamos una película sobre las abejas, donde las abejas, ¿cierto? Una de ellas conversaba con lo humano y ahí se formaba todo un tema de lío judicial y cuánta cosa, porque la miel era de la abeja y cuánta cosa, ¿ya? Y las abejas dejaron de producir miel y cuánta cosa, pero todo este cuento tiene que ver con un tema de que las abejas van de flor en flor polinizando. Y esta abeja, por ende, a causa de ese tema donde recuperaron toda su miel, ¿verdad? Y como tenían tanto y dejaron de trabajar, las abejas dejaron de polinizar las flores. ¿Y qué es lo que vino? La marchitación de las flores, etcétera. Entonces, si yo saco un eslabón de la naturaleza, la naturaleza se altera. Y se altera por causa de qué? Porque yo meto mano y altero la naturaleza. Lo mismo acá, si yo altero la naturaleza, algo malo sucede. Por ejemplo, ¿cuánto se llama? Dentro de la proyecto ESI o esta educación sexual en otros países, o un libro del año 2017-16, donde a los niños chiquititos, 4 o 5 años, les hablaban obviamente de que el recto es un órgano sexual, ¿ya? Que el cual no se lubrica solo, pero sí se puede lubricar ¿con qué? Echándole ciertos componentes químicos. O hasta incluso le hablaban que se puede estimular con saliva, ¿ya? Pero sin embargo, estamos claros que ese órgano es el final del intestino. Y como dice, por ejemplo, la Biblia, respecto cuando un día hablaba, ¿cierto?, de que lo que sale dentro del corazón es lo que contamina al hombre, y Jesús dice claramente de lo que ingresa por la boca, eso al fin y al cabo se da por la letrina, por el baño, ¿ya? Y por esa parte sale, ¿cierto?, todo lo malo de nuestro cuerpo. Y sin embargo, por ejemplo, muchas personas que indebidamente tienen ese tipo de relación, al final terminan enfermos. Que el VIH y cuánta cosa, y la Biblia dice de que dice de que como consecuencia de sus malos actos sufrieron en sí mismos el fruto de las cosas malas que hicieron, y por ende le iremos también nosotros a llorar a Dios por nuestras consecuencias. No, po, ¿ya? Y ahora quiero pasar al tema de la Biblia. Mira, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 9 dice que los niños necesitan ser corregidos, ¿ya? O sea, con lo que me pasó a mí cuando era niño, bueno, yo no crecí con mi padre, ¿ya? Pero si yo hubiera empezado a tener cambios, si se hubiese destapado la olla de lo que me pasó a mí cuando niños, lo que mis padres, conforme a su derecho de educar, que es lo que tendría que haber hecho conmigo, enseñarme y corregirme de qué cosa, de que a mí me hicieron un daño, pero que yo no tengo que cargar con ese dolor, que Dios me hizo hombre y que la biología y la ciencia lo sustentan, ¿ya? Sin embargo, gracias al Señor me aferré a Él y mi mente volvió en sí a su centro.
y mi corazón fue sanado. En Hebreos 5:13 habla de que no tenemos juicio propio. Ya ahí dentro de Hebreos, Pablo, él está haciendo una comparativa respecto de los nuevos creyentes en Cristo, ya que somos como los niños, como lactantes, ¿verdad? Donde no somos maduros en el Evangelio, no tenemos un juicio propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos falta madurez. Entonces, no podemos pedirle hoy en día que un niño, ya, se haga una operación de reasignación de sexo si todavía es un niño. No podemos pedirle eso, ¿ya? La Escritura dice claramente en Ezequiel 18 que el hijo no debe cargar la culpa del padre y el padre tampoco debe cargar la culpa del hijo. Por ende, si tú como padre cristiano, o bueno, hay personas que no creen en Cristo, pero en sí, humanamente, vamos a decir así, conservadores o son personas que respetan, ¿cierto? Ellos le enseñan a sus hijos, ¿ya? Pero si su hijo, después que ya cumple los 18 años, si él termina definitivamente por darle espalda a la enseñanza correcta de sus padres, va a ser responsabilidad del hijo y no suya si él se desvió. Sí, obviamente usted tiene que orar, guardar lo que enseñó a sus hijos, eso es obvio. Pero si su hijo se descarría, él va a tener que dar la cara a Dios, no usted, porque es responsabilidad de él, ¿ya? En Efesios 4:14 dice, en resumen cuenta, dice, los niños se dejan llevar por cualquier enseñanza porque son manipulables, ¿ya? El otro día yo veía, por ejemplo, el caso de un video de una chiquilla que era feminista, ¿ya? Y el niño tenía como sus 5 o 6 años, y él, a su hijito, le puso ropita de mujer y todo el asunto, y esta mujer de sus 20 y tantos años le decía a su hijito como de 5 o 6 años, le decía, oye, dile así a la cámara que tú eres mujer. Y el niñito la miraba así como ¿qué onda, po? Como que niñito, oye, pero si soy hombre. Y ella le insistía que le dijera, ¿cierto?, al hijo de que ella era mujer. Y el niño hacía así como que no sabía qué onda, dijo, sí, soy mujer. O sea, la mujer, siendo su madre, siendo adulta, madura supuestamente, estaba incitando o imponiéndole al hijo a que él dijera algo que él no era. Eso no es correcto, porque le está enseñándole a mentir. Y la Biblia dice que dice, no mentirás. Ya, entonces, por ende, no es que uno sea santo, sino que el Señor dice que no tenemos que mentir, ¿ya? Entonces, tampoco en Romanos capítulo verso 31 del capítulo primero, de que insisto que por favor que lo lean, porque cuando le damos la espalda a Dios somos capaces de cometer muchas cosas, dice que nosotros no tenemos que consentir los actos malvados, dice, en resumidas cuentas. Entonces, por ende, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que corregirles, y en Dios nosotros también tenemos que corregirnos, ¿ya? Dice en Mateo 10:14, dice que el Señor se enojó y dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de quienes son como ellos es el reino de los cielos. Los niños son inocentes, mentalidad inocente. Los adultos no tenemos por qué no tenemos por qué pervertir la mente de los niños. Así como yo le di mi testimonio personal y como también compartí el testimonio de esta persona ya de sus 40, 50 años, ya que hasta la fecha carga ese dolor y obviamente creó, como lo decían las profesionales, él creó escudos para poder tapar ese dolor que él lleva. Y yo en muchos de los testimonios que yo he visto de hombres que han dejado de ser transexuales, de hombres que han dejado de ser homosexuales, de mujeres que han dejado de ser lesbianas, muchos han reconocido de que por una violación, por abuso, por el abandono de sus padres, por la violencia, por casos de drogas, ¿ya? O también por esta cuestión del famoso bullying que se da, o burlas, en español burlas, mofa de una persona,
ellos son tan dañados en su interior que crean estos escudos. Así como lo vimos, por ejemplo, con esta cuestión de las modas, los emos, los Pokémon y muchas otras modas que uno pueda ver, o personas que a raíz de esto se vuelven alcohólicas, drogadictas, ya se meten en el mundo de la delincuencia. También muchos terminan cayendo en este tema, vamos a decir así, dentro de estos 120 géneros que inventó la ONU. ¿Por qué? Porque es mejor tener una mente controlada antes que una mente libre, porque los pueden controlar, los pueden dominar. Y es más, eh, hay hay un libro que tiene como sigla DS. DS, no recuerdo en sí qué es lo que significa ese nombre, pero ese libro dice relación con una junta médica dentro del área de la psicología, ¿ya? Donde ellos hablan de que las disforias de género, ¿cierto? Son el problema aparte aquí en la cabeza, es una cuestión mental de la persona que se dispara por un A, B, C o D de motivos los cuales esas personas deben de ser sanadas, ¿ya? Pero dentro de voy a avanzar un poco en la historia, dentro de estos tomos a la época hasta no sé si el 11, no sé, por ahí más o menos, quedó la disforia de género, pero solamente la pusieron como trastornos sexuales, como porque la persona nació en un cuerpo equivocado, ¿ya? Donde de partida están diciendo de que Dios es imperfecto, ojo a eso, y lo dejaron ahí obviamente porque conforme a eso, el Estado, como es garante de los derechos, ¿qué es lo que hace el Estado? Satisface el capricho de esta persona de hacerse una reasignación de género, ¿ya? Y eso cuesta pero millones. Y ese hombre o esa mujer, si ustedes indagan, ¿cierto? Esa persona queda atada de por vida a medicamentos para poder sostener lo que él está diciendo, ¿ya? Pero en fin, este tema obviamente dentro que partí un testimonio personal, testimonio de otra persona, lo que dice la Constitución que nos quieren meter en la nación, ¿ya? Y también los textos bíblicos, nosotros los padres tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que guardarlos, arrepentirnos nosotros los ya maduros, adultos, de nuestros pecados y buscar al Señor. Les dejo esa invitación. A lo mejor este tema pudo haberse dado para un poquito más, pero creo que es lo suficiente ya. Pero les invito a que por favor, si aman a sus niños, infórmense de lo que es la ESI, busquen el mensaje 407-365 donde aparece esta constitución que gracias a Dios no los pudieron meter ya, y donde obviamente aquí hay toda una red globalista, ¿cierto? Pero yo les invito por favor a que indaguen, infórmense, compartamos ideas, uno no lo sabe todo, ¿ya? Pero que por favor, si aman a Dios, a sus niños, a sí mismos, busquen al Señor, arrepintámonos de nuestros pecados, busquémosle a Él, no permitamos que nos engañen, que no lo esclavicen nuestras mentes, que no lo dañen nuestro corazón. Yo doy gracias a Dios porque Él me sanó de esto, a mí, y porque sé que también ha sanado a muchos más. Pero lamentablemente estas políticas globalistas de la ONU, de los derechos humanos, del tema de la salud, prohíben que las personas sean sanas. ¿Ya? Eso no se llama libertad, imposición se llama eso. Pero en fin, les dejo y que el Señor les bendiga. Bye bye.